Empezamos con el tercer vídeo del nivel morfológico, ¿vale? Antes de empezar, tres conceptos que están muy vinculados entre sí y por eso tienden a confundirse, pero son diferentes y que necesitamos tener claridad en el análisis morfológico de cuál debemos o cuál estamos usando en cada momento. Por un lado, los tipos de monema. Ya veis que son lexemas, morfemas. Los morfemas pueden ser derivativos o flexivos, ¿vale? Como consecuencia del tipo de monemas que se utilicen en una palabra, hablaremos de diferentes procesos de formación de palabras. Así, si se usan morfemas flexivos, hablaremos de proceso de formación de palabras llamado flexión. Si se usan morfemas derivativos, de un proceso de formación de palabras llamado derivación. Si se usan dos lexemas, de composición, etcétera. Lo iremos viendo, pero solo para que veáis que existe una relación entre el tipo de monemas que se usa y el proceso de formación de palabras en el que nos encontramos. Pero esa relación no debe llevarnos a a confundir ambos conceptos, lo que es el tipo de monema y lo que es el proceso de formación de palabras. Y por último, tercera columna, las palabras se clasifican en tipos según su estructura. Es decir, si han aparecido dos lexemas, tendremos un caso de composición en cuanto al proceso de formación de palabras. Y a la vez podemos hablar de palabras compuestas. El tipo de palabra, el proceso de formación y el tipo de monema están relacionados, pero son conceptos diferentes. Y conviene aclarar esto, pues cada una de estas cosas tendrá que ir en un punto diferente del análisis. Y segundo concepto que interesa, el de base, ¿vale? En cada proceso de formación de palabras intervienen una base y un afijo. Intuitivamente, simplemente la base es lo que ya existía en la lengua y el afijo es lo que yo añado para formar una nueva palabra. Por ejemplo, a la base constituir le añado el afijo ción y formo constitución. Interesa notar que en el primer proceso de formación de una palabra, en el proceso más alto, digamos, el lexema y la base coinciden. Es decir, la primera base siempre es el lexema. Constituir es la unidad menor que se reconoce ahí. Pero, según la palabra va creciendo, la base va cambiando y el monema siempre permanece. Es decir, el monema de constitucional sigue siendo constituir, unidad menor con significado, y sin embargo, la base de constitucional es la palabra constitución, pues la base va creciendo a medida que la palabra crece. Constitucional es la base de inconstitucional e in es su afijo. Y inconstitucional es la base de inconstitucionalmente y mente es su afijo. Inconstitucionalmente tiene como base, por tanto, inconstitucional, pero tiene como lexema constituir, ya que el lexema no varía. Mientras que el de base es un concepto que va variando, va creciendo a medida que la palabra crece. Vamos ya con la parte más relevante del vídeo. Tipos de monemas. Esto son contenidos de los primeros cursos de la ESO. Son lexemas o morfemas, en función de si tienen significado léxico o gramatical. Tiene significado léxico claramente la palabra casa, que es un lexema, y tiene significado gramatical claramente la S de plural, ¿vale? Por eso la S de plural es un morfema. Los morfemas, a su vez, se subdividen en derivativos o flexivos. Veremos esta distinción con más calma, porque quizás es la más relevante. Los derivativos pueden ser prefijos o sufijos, según se coloquen antes o después de la base, y los flexivos se suelen dividir en nominales o verbales por una mayor comodidad en su clasificación. Son nominales los de plural y singular para el número y masculino y femenino para el género en nombres y adjetivos, y son verbales los típicos de desinencias verbales, los que forman los tiempos verbales, etc. Lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿vale? Bien, en un primer nivel, ¿cómo distinguir lexemas de morfemas? La primera subdivisión, ¿no? Los lexemas se caracterizan porque tienen significado léxico y porque pueden formar palabra por sí solos. Para entenderlo, significado léxico quiere decir que aluden a algo con referente, algo referencial, algo del mundo de nuestra experiencia, que puede ser un verbo, un nombre, un adjetivo, puede ser correr o niño o, yo qué sé, o alto. Pero en todo caso existe en el mundo de nuestra experiencia. Eso no pasa con los morfemas. Por ejemplo, ción, ¿no? El sufijo ción, que forma sustantivos a partir de verbos, como en concatenación, no tiene ningún significado en la realidad, ción. Y la S de plural tampoco tiene ningún significado en la realidad, no tiene referente. Y por eso mismo, porque tienen significado léxico, los lexemas pueden ser una palabra ellos solos, porque tendría ya significado, y sin embargo los morfemas no pueden formar una palabra ellos solos. Ción no es una palabra, y sin embargo casa sí que puede formar palabra por sí solo. Y nos encontramos aquí con el primer problema, la primera decisión que debemos tomar. Existen unidades en castellano, como las preposiciones y los prefijoides, que ahora os explico lo que son, que sí tienen significado léxico, pero no forman palabra, o viceversa. Por ejemplo, una preposición no tiene significado léxico. Por ejemplo, de o a no tiene significado léxico, no significa nada en el mundo de nuestra experiencia ni tiene un referente real. Sin embargo, de es una palabra en castellano. Luego, de las dos propiedades que debería cumplir un lexema, cumple solo una. Tenemos que ver qué hacemos con estas unidades, ¿no? Y lo mismo pasa con los prefijoides o raíces cultas. Son unidades del tipo bio o endo, que en lenguas, en latín o en griego, sí que eran una palabra, pero en castellano ya no lo son. No obstante, conservan su significado léxico. Es decir, bio sigue significando vida, pero en castellano bio no es ya
una palabra. Tenemos también que decidir si los consideramos entonces lexemas o morfemas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que os dé la gana. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Tanto a las preposiciones como a los prefijoides los podéis o no considerar lexema, lo que os apetezca, pero hagáis lo que hagáis, tenéis que argumentarlo. Tenéis ahora proyectado un análisis de sobresaliente con la preposición sobre, considerado no lexema, es decir, aquí sobresalir, como veis, está considerado un prefijo y sobre está caracterizado como morfema derivativo prefijo. Me vale perfectamente siempre y cuando argumentéis esto. No considero que sobre sea un lexema ya que no presenta significado léxico, aunque sea una palabra, ¿vale? Y también os admito el análisis opuesto. Voy a entender que esta unidad sobresaliente tiene dos lexemas, salir y sobre. Luego, en este caso, voy a analizar sobre como si fuera un lexema. Los hago unir en composición, ¿no? Salir y sobre forman sobresalir en composición y luego se derivan a sobresaliente. Lo que estoy haciendo aquí es clasificar sobre como un lexema, mientras que aquí sobre lo había clasificado como morfema derivativo prefijo. Ya sé que aún no sabéis hacer estas cajas, pero sabréis en breve, ¿vale? En este caso, si lo considero un lexema, tengo que aclararlo en nota diciendo que considero que sobre es un lexema porque sí forma palabra y ese es el argumento que utilizo para considerarlo lexema, aunque no presenta significado léxico. Repito, en la diapositiva anterior, la preposición no tiene significado léxico porque sobre en principio no significa nada, pero sí forma palabra. Entonces, si lo voy a considerar lexema, tengo que argumentar que lo considero lexema porque forma palabra y si no lo voy a considerar lexema, tengo que argumentar que no lo considero lexema porque no tiene significado léxico. Lo mismo pasaría con los prefijoides. Tenéis aquí endogamia. Y ahora yo voy a entender que endo es un lexema y gamia es un lexema. En realidad se debe a que tiene significado léxico. Esto quiere decir dentro y esto quiere decir unión, ¿no? Entonces tiene significado léxico, pero realmente ni endo ni gamia son palabras en castellano. Luego, de los dos requisitos que debería cumplir un lexema, solo cumplen uno. Bien, aquí analizándolos como lexema. Los compongo en endogamia, ¿no? Uno los dos lexemas y forman endogamia y luego derivo hacia endogámico y endogámico ya con el género masculino. En este caso ya veis que considero endo y gamia, los considero lexemas y ahí tengo una palabra compuesta. En este caso tengo que argumentar que considero que endo y gamia son lexemas ya que presentan significado léxico, aunque no sean palabras en castellano. Y por otro lado, lo podría hacer al revés. Si no entiendo que endo y gamia son lexemas, porque entiendo que el criterio que debe imperar es el de que sean una palabra en castellano, aquí la unidad menor que reconozco en castellano es endogamia, ya ni endo ni gamia. Por tanto, partiría como lexema de endogamia, un único lexema, y ya derivaría hasta formar endogámico. Pero en este caso habría que justificar que considero que endo y gamia no son lexemas porque en castellano no forman palabras, aunque sí tengan significado. Podéis optar en cualquiera de los dos casos, preposiciones y prefijoides, por cualquiera de los dos análisis, como lexemas o como no lexemas, pero hagáis lo que hagáis, debéis justificarlo, ¿vale? Vamos a los derivativos en oposición a los flexivos. Si recordáis el cuadro inicial de los monemas, teníamos que los monemas podían ser lexemas y morfemas, ya sabemos distinguirlos, incluso en los casos problemáticos, y tenemos ahora cómo distinguir los derivativos de los flexivos. Pues bueno, vamos a verlo. Derivativos y flexivos. Los derivativos pueden hacer una de estas tres cosas. O bien se adjuntan delante de la base y entonces se llaman prefijos. Es decir, siempre que tengáis un prefijo que vaya delante de la base, va a ser un morfema derivativo. No existe otra posibilidad, no hay morfemas flexivos que sean prefijos. O bien se añaden detrás, pero entonces cambian la categoría de la base a la que se adjuntan. Si recordáis, esto quiere decir que esta unidad añadida detrás de una base de categoría X la convierte en una base de categoría Y. Es decir, añadida detrás de un nombre, por ejemplo, forma un verbo, añadida detrás de un adjetivo forma un verbo, o añadida detrás de un nombre forma un adjetivo, lo que sea, ¿vale? Pero cambia su categoría gramatical. O bien, tercer caso, que ocurre muy poco, se añaden al final, es decir, se añaden detrás de la base, pero cambian el significado de la base a la que se adjuntan. No cambian su categoría, pero sí su significado. Los únicos que tienen esta propiedad, los únicos morfemas derivativos que tienen esta propiedad, son los apreciativos, los típicos diminutivos y aumentativos. Casa, casita, ya veis que no cambia la categoría de la base, pero sí que cambia su significado, ¿vale? Y los flexivos son los que os quedan. Los flexivos siempre van tras la base, por eso os decía que los prefijos siempre son derivativos y nunca cambian ni la categoría ni el significado de la base. Es como que le añaden un matiz gramatical, por ejemplo, de número plural o de pretérito imperfecto si hablamos de verbos, ¿de acuerdo? Pero nunca cambia la categoría ni el significado de la base, ¿de acuerdo? Y por último, los derivativos. Dentro de los morfemas, los derivativos pueden ser prefijos o sufijos. Es tan sencillo como que si se adjuntan antes de la base, ahí tenéis anticoagulante, deshacer o inmortal, se llaman morfemas derivativos prefijos, y si se adjuntan detrás de la base, se llaman morfemas derivativos sufijos, como ble, al o ito. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo de apreciativo que
se añade al final, no cambia la categoría gramatical de la palabra, amigo es un nombre y amiguito sigue siendo un nombre, pero aún así es un morfema derivativo sufijo, porque cambia su significado. Y luego hay dos mitos que no sirven para nada, que son los infijos y los interfijos. No es que no sirvan para nada, sí que existen realmente, pero cuando nosotros hagamos un análisis morfológico en el nivel de selectividad, si nos cayera cualquiera de estas unidades, un infijo o un interfijo, lo que nosotros haríamos es analizar como un monema único, itar, ¿no? En este caso, o adera, y ya está, ¿vale? Os explico brevemente, pero más que nada por curiosidad. Los infijos son morfemas derivativos que no se adjuntan ni delante ni detrás de la base, sino que rompen la base, en este caso la base sería azúcar, pues la rompen por la mitad y se incorporan ahí dentro, ¿vale? Y realmente ya no se me ocurre más, es que estos hay muy pocos. Y los interfijos son piezas sin valor morfológico, en realidad no son monemas, que solo sirven de apoyo para evitar cacofonías, malos sonidos. Por ejemplo, mirad esta T, segunda T en tetera, en realidad, esta T en tetera en realidad debería ser teera, deberíamos decir, ¿no? Igual que un sitio donde guardas té, pues es teera, como el sitio donde guardas el pan, precisamente, que lo tenéis ahí también, es la panera. O el sitio donde guardas el queso es la quesera. Pero claro, si solo dijéramos teera, se repetirían dos es y para evitar esa cacofonía se añade esta T, ¿vale? Y aquí tenéis panadera, que una mujer que hace pan se llama panadera, pero en realidad una mujer que hace queso se llama quesera, ¿vale? Luego este ad está añadido además para evitar decir panera. ¿Por qué? Porque se podría confundir panera con el recipiente precisamente para guardar el pan. Esto es un interfijo, unidades sin verdadero valor morfológico que se colocan ahí para evitar, pues cacofonías o malos sonidos. Pero realmente no son muy relevantes en el análisis que nosotros hacemos de cara a selectividad, no aparecen. Así que nos conformamos con prefijos y sufijos. Y por último, los morfemas flexivos se suelen diferenciar nominales y verbales, pero no se recogen en el análisis, solo lo diferenciamos para clasificarlos con mayor comodidad en el estudio. Son nominales para nombres y adjetivos, ojo, que no os engañen nominales, que también valen para adjetivos. Los de género y número, o A, S o nada, a veces ES, con consonantes para formar el plural. Y los morfemas verbales, que son los que estudiabais en los primeros cursos de la ESO, que son las desinencias verbales. La vocal temática o de conjugación, A, E, I. El morfema de tiempo, aspecto y modo de los verbos, por ejemplo, va para el pretérito imperfecto, ¿no? Canta, va. Y el morfema de número y persona para indicar la primera, segunda o tercera persona, el singular o plural. Cantaban, pues ahí lo tendríais. Y yo creo que con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8.